Hola, hoy Marcela y yo les vamos a hablar de las medidas de adaptación al cambio climático que elegimos, pero antes de comenzar con ellas queremos unificar. El primero es la vulnerabilidad al cambio climático. Todos sabemos que la población mundial está creciendo, la demanda de recursos cada vez es mayor, especialmente de alimentos, agua y energía, pero al mismo tiempo esos recursos están disminuyendo alarmantemente. Y el cambio climático actúa como un factor multiplicador de esas amenazas, es decir, ese cambio climático cada vez va a hacer que los recursos sean más escasos, que las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor sean más severas, que la degradación de la tierra sea mayor, la salinización de los recursos hídricos también se aumente. Entonces, la idea es identificar cómo ese cambio climático afecta a ciertas personas, comunidades y sectores y esos impactos adversos que genera el cambio climático en esas personas se considera como vulnerabilidad. Concepto muy importante es el de la adaptación. Todos, incluso con los trabajos que hemos realizado en este curso anteriores, hemos identificado la necesidad de mitigar ese cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, porque tenemos que evitar que esas emisiones de gases de efecto invernadero sigan produciendo esos efectos adversos en el clima que cada vez es más cambiante. Sin embargo, incluso teniendo una reducción radical de esas emisiones globales de gases de efecto invernadero, eso no evitaría por completo que esos cambios significativos que ya generamos en el clima produzcan esos impactos que esperamos se produzcan. Entonces, las sociedades y los sectores productivos en todos los niveles y en todos los continentes tienen que prepararse y adaptarse para ese impacto del cambio climático que estamos viviendo hoy y que se espera se viva en los próximos años. Elegimos mostrarles a ustedes esta cita donde en la parte que más nos gusta es donde dice es un proceso y no un resultado, porque eso fue como la visión que Marcela y yo quisimos tener con este trabajo. No quisimos elegir una sola medida de adaptación, sino que consideramos muy importante hablar es de carteras de medidas flexibles de adaptación, tanto correctivas como preventivas, mmm, para que efectivamente se pueda hablar de adaptación o lo que nosotros en sostenibilidad denominamos resiliencia socioecológica. Es esa capacidad que tienen las personas y las industrias para adaptarse a ese cambio climático que ya se presenta. Por supuesto, esa adaptación varía significativamente dependiendo de la región donde estemos ubicadas, de las personas y del sector elegido. Entonces, por eso tenemos que hablar de una planeación efectiva y estratégica de esa cartera de medidas de adaptación que vamos a elegir para enfrentar ese cambio climático. Y por eso en todos los documentos propuestos para esta actividad se habla mucho del concepto de vulnerabilidad, se exponen diferentes metodologías para llegar a esa elección de las medidas de adaptación más adecuadas y lo queremos resumir en lo siguiente. La metodología más fácil como de entender para los que no somos científicos en temas de cambio climático sería primero identifique su exposición y sensibilidad al cambio climático, obviamente teniendo en cuenta esa ubicación geográfica, las personas que componen la comunidad que vas a analizar y el sector industrial que vas a analizar. Luego identifica cuáles son esos puntos críticos que quieres afrontar y luego debes identificar cuáles son las prioridades y cuál sería ese cronograma o secuencia de medidas. Voy a volverla un poco.
se implementan. ¿Cuáles son las medidas o la cartera de medidas elegidas por Marcela y yo? Primero, la diversificación de cultivos. No es, nos, Estas medidas no se pueden emplear solas únicamente. Si ustedes van a los videos recomendados en el curso, se van a dar cuenta que la diversificación de cultivos ya fue empleada, pero no fue suficiente. Entonces nosotros la traemos porque estas comunidades lo que hacen es que tienen diferentes cultivos, tanto maderables como comestibles, y diseñan toda una siembra para que esos cultivos ayuden a que el suelo no tenga pues los efectos que normalmente tienen los monocultivos. La resiliencia socioecológica es otra de las medidas que elegimos porque estos sistemas primero no requieren de gran inversión, sino que son muy de educación, de formación, y lo que hace es empoderar esas comunidades. Cuando nosotros hablamos de las comunidades que ejercen el silvopastoreo, nos referimos a campesinos, a indígenas y también a los empresarios del sector agrícola, porque ellos no pueden ser eliminados, ellos son actores de ese sector y todos ellos contribuyen a la construcción de esta forma de producción, que es una forma que se considera sostenible. Todos ellos aprenden. Van a ver que la cuarta medida es el rescate de saberes ancestrales y armonización con conocimientos científicos. La inversión, la innovación, la tecnología son bienvenidos en este sistema, pero ellos no anulan esos saberes ancestrales. Se van a dar cuenta, o lo vieron ya en el video que nos presenta el profesor de las montañas de los Andes, donde los campesinos y los indígenas tienen mucho que enseñarnos a nosotros de clima, de cómo se comporta la naturaleza, porque en cierta medida hemos perdido esa sensibilidad y ellos nos pueden educar. Siempre pensamos en que nosotros vamos a ir a educar a los africanos, vamos a ir a educar a los indígenas. No, ellos también nos están educando a nosotros a través de estos sistemas de silvopastoreo. Otra de las medidas es la protección de ecosistemas naturales y nativos. Aquí en el silvopastoreo es obligatoria la siembra de ciertas especies nativas de las regiones, por ejemplo en el Valle del Cauca. Esto ayuda al control de los vientos, como lo decía el tema de las montañas del Andes, pero también ayuda a conservar la fauna y flora nativa alrededor para evitar la erosión del suelo, porque además hay un libro muy especial que habla, ya estoy hablando desde los indígenas del África, los invito a que vean el video, donde ellos han identificado que esas especies, ese ecosistema, esa fauna, esa flora que tienen alrededor de sus cultivos contribuye también a, a, al éxito pues como de los cultivos. Entonces ellos crean como una barrera alrededor de sus cultivos donde se respeta completamente esos ecosistemas y dejamos atrás esas mecanismos de producción en los que los monocultivos arrasan con el bosque nativo y las especies. Por último, sobre todo en África, se habla mucho del consumo responsable, es decir, no solamente una de las medidas de adaptación es en la producción, sino también en el consumo, qué alimentos se consumen en cada momento para no tener que tener zanahoria todo el año, sino que los cultivos se van rotando, entonces yo en el año voy rotando también el consumo de mis vegetales, qué animales se consumen en ciertas épocas, en el invierno se consume más, en el verano no se consume tanta carne, y qué parte se guarda y no hay desechos. Y los desechos, los pocos desechos se llevan entonces a generar nutrientes para el suelo. Y el otro tema es la gobernanza. Muchas de estas iniciativas comenzaron como intervenciones sociales a través de ONGs o de un empresario colombiano súper innovador que se puso a estudiar. Ahora estas iniciativas están permeando esas entidades públicas y están creando políticas públicas y están creando planes de desarrollo para naciones enteras. Entonces, estas son medidas que consideramos son replicables y sirven para que un sector tan importante como el agrícola y el pecuario no desaparezcan.
y no sufran esos efectos tan adversos del cambio climático y al mismo tiempo no los generen para. Este es el video del que les estaba hablando, especialmente en el minuto 2:23 que habla sobre las alternativas comunes. Ahí se explica muy bien cuáles son esas medidas que responden a los impactos. Uno de los documentos presentados por el profesor para este tema es un resumen de uno de los informes del IPCC, y entonces elegimos los siguientes impactos a los que responden. Las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad. Entonces, este silvopastoreo responde al tema de inundaciones, sequías, y el aumento en general del nivel del mar, porque mmm, todos estos árboles y ese ecosistema que protege alrededor no permite que entonces esas inundaciones se afecten o que se erosionen el suelo. La contaminación y escasez de agua dulce es otra de las medidas que van a ver en el video implementada en esa granja del Valle del Cauca. Es la eliminación por completo de insecticidas y todos estos temas químicos. Entonces, eso también contribuye a ese impacto de contaminación y escasez del agua dulce en el riego, en los animales y en las familias. Otro de los impactos que menciona ese informe IPCC que les comento son muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han modificado su área de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, abundancia e interacción con otras especies en respuesta al cambio climático en curso. Entonces, como les digo aquí, el silvopastoreo también se traduce al tema en el mar para la producción de peces y el consumo, y entonces allí también se puede generar pues como todo un ecosistema, un respeto por el ecosistema nativo e impactar positivamente, o más bien adaptarse a este impacto. Sobre la base de muchos estudios que abarcan un amplio espectro de regiones y cultivos, los impactos negativos del cambio climático en el rendimiento de los cultivos han sido más comunes que los impactos positivos. Esta medida de adaptación responde directamente a este impacto y por eso lo dejo como el último en mención, y que se relaciona también con otro que es mmm, en las regiones tropicales y templadas. Las proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá un impacto negativo en la producción de trigo, arroz y maíz, con los aumentos de la temperatura local del 2 grados centígrados o más por encima de los niveles de finales del siglo XX. Entonces, como ven, estas medidas de adaptación responden a muchos de esos impactos, específicamente al último que les menciono. Marce, hay veces me llama mucho la atención porque yo me refiero como a muchas cosas, pero yo creo que todo se conecta. Cuando uno tiene una visión de sostenibilidad de sistemas complejos, se da cuenta que una sola medida de adaptación puede atender casi que todos los impactos en alguna forma. Nosotros pues nos concentramos en estos que les acabo de mencionar y específicamente en el tema de la calidad y cantidad, rendimiento de los cultivos, especialmente los que se encuentran en los trópicos y en el área templada. La capacidad de adaptación actual puede ser mayor, no voy a decir que deficiente, porque en estas comunidades que les estamos relacionando en el video es muy buena a comparación de otras que no las han adoptado, pero obviamente pues son unas medidas que, como se trata de una cartera de medidas, hay que implementarlas como por partes y evaluar si esas sí son las adecuadas para cada granja o para cada comunidad. Sin embargo, el resultado ha sido positivo y obviamente no es definitivo porque como somos un sistema complejo, a medida que se vaya presentando otros impactos diferentes, porque vamos resolviendo unos, entonces se van atomizando otros, entonces esas medidas tendrán que ir cambiando. Eso lo denominamos resiliencia socioecológica. Resiliencia socioecológica.
efectos positivos que hemos encontrado: la fijación de las leguminosas al suelo aumenta, la acción de micro y macrofauna, mayor presencia de material orgánico en el suelo, y el microfauna, humedad y temperatura creado por la presencia de árboles favorece la actividad biológica de la micro y macrofauna, lo cual resulta en una mayor mineralización y disponibilidad de N en el suelo. El control de la erosión: el suelo tiene mayor contenido de nutrientes. El reciclaje de nutrientes: un balance positivo fue encontrado después de un año en un estudio que se hizo acá en Colombia para N y P. Esos son como unos componentes del suelo como muy técnicos. El profe nos podrá explicar un poco más de eso. A mí la verdad me queda muy difícil explicarlo. Eh, la diversidad de endofauna: en el estudio realizado en el Caquetá se comparó la fauna del suelo en dos sistemas de reducción, gramífera nativa y gramífera más leguminosas arbóreas. Después de 3 años, los potreros con asociación presentaron 59 grupos taxonómicos de macroinvertebrados en nivel de familia y un total de 903 individuos por unidad de muestreo, mientras que los potreros en monocultivo de gramínea en un estado intermedio de degradación presentaron valores máximos de 30 y 305 individuos. Hay otros estudios en Cuba que también les puedo compartir. En la Reserva Natural El Atico Valle del Cauca, que es uno de los ejemplos que tenemos en el video, en la Reserva Natural El Atico, los sistemas silvopastoriles fueron los que presentaron una mayor riqueza y diversidad de especies de aves, especialmente el sistema silvopastoril de frutales. Se registraron 17 especies de aves en los monocultivos de caña de azúcar con quema, 27 especies en un bosque de guadua, 35 especies en un relicto de bosque. Pérdida de suelo acumulada anualmente en suelos de Caquetá con diferentes coberturas y manejo seco. Bueno, estos son otros datos que les tenía aquí, pero me parecen muy carretudos. También hay unos efectos positivos sobre la preservación de las fuentes hídricas y sobre el medio ambiente. Esa es básicamente nuestra presentación. Y por último, publicidad política no pagada. Les recomiendo ingresar a esta página donde hay otra muy buen ejemplo de adaptación no al cambio climático, pero sí pues como bueno, también al cambio climático. Les invito a que lo revisen. Feliz tarde.